Bienvenidos a este su programa favorito, Desierto el Podcast, el único podcast más fresh de todo el condado de Valle Hermoso, de Beautiful Valley. Y estamos aquí en otra emisión, en otro día, en otra terapia teológica. Pues, como ya es costumbre, compartiendo, destinando este tiempo para platicar, dialogar acerca de lo que nuestra alma necesita y lo que Dios está dispuesto a dar para cada uno de nosotros. Pero antes de empezar, como cada semana, tengo que darle la bienvenida a este sujeto que se encuentra a mi lado izquierdo, que yo debo decir que es uno de mis sujetos favoritos. Es mi amigo, puedo llamar mi amigo, el buen Arad Laibarak. ¿Cómo estás, Ringo el Gringo? Bien, gracias, bendecido. Oye, What's up, my man? hay que hablar del canto que tocaremos mañana, El canto que tocaremos mañana, my friend. Aunque venga la enfermedad. La verdad es que nos estamos preparando pues con este canto de Monte Santo, que oye, gran alabanza, ¿verdad? Pero también tengo que decirles aquí a todos los que nos están escuchando, vaya por su agüita, váyase por algo de comer. Y si ya comió, pues relájese, tranquilícese, descanse en el Señor y prepárese para escuchar un sinfín de cosas, ¿verdad? Y pues también quiero mandar saludos a todos aquellos que nos están escuchando, a Rubí, a, ¿cómo se llama? A Eddie, a Fernanda, a Anaí, a un montón de personas más que sé que nos están escuchando y que no se pierden este programa. A alguien muy importante, Ringo, que es parte de la alabanza de aquí del Templo Emanuel. El buen Aarón, a.k.a. Rayito del Cielo, Rayito del Señor, un saludote, Super Aarón. Sé que nos escuchas en la mañana cuando vas a trabajar, así que un abrazo, un beso. Un besazo. Un besazo, exactamente. Cuídate bastante y pues vamos a empezar, Ringo. Pues sí, efectivamente estábamos preparándonos en esta tarde para tratar de sacar bien el canto de Monte Santo, Fiesta en el Desierto. Que fíjate qué curioso lo que utiliza este grupo musical, que creo que es de Argentina, si no me equivoco, y utiliza esta, ¿cómo se dice? Esta palabra que, oye, en el desierto, ¿cómo puede haber fiesta, verdad? Y me recordaba cómo los apóstoles, cuando pasaban por tragedias, estaban súper gozosos y súper alegres, y estaban pasando por una súper tragedia, ¿verdad? Y me encantaba este canto por lo que decía de que, oye, no importa que, aunque venga la enfermedad, mientras yo siga viviendo, yo voy a seguir alabando al Señor. Y quiero preguntarte, Ringo, ¿alguna vez has estado en esa situación en la que, no sé, por ansiedad o por depresión o por un problema o enfermedad, ¿verdad? Que estés ahí como que rayos, estoy metido en esto y que te digas, estoy chango sobre cómo le hago y no te acuerdas de Dios y te acuerdas. ¿Qué piensas tú, Ringo, acerca de esto, mamá? Que alguna vez haya tenido que hacer fiesta en el desierto. No. Sí, me llama mucho la atención. Me acuerdo que hace años, hace siglos, yo prediqué acerca del gozo. No sé si te acuerdas. Sí. Una de las primeras veces que el pastor nos mandó predicar en aquellos arcaicos cultos de jóvenes. Aquellos ayeres. Nos dio a cada uno como que una parte del fruto del Espíritu. Sí. A uno le tocó el amor, el gozo, paz, paciencia. ¿Y a ti te tocó el gozo? Me tocó el gozo. Y me llamó poderosamente la atención que los discípulos se sentían gozosos cuando eran azotados. Sí, bro. Dice la Biblia que los apóstoles salían gozosos, alegres. Uno esperaría que en medio de ese desierto salieran agüitados, achicopalados, pero no, salían gozosos. ¿Por qué? Por haber sido tenidos dignos por sufrir por causa del nombre. Y eso nos dice mucho acerca de la cultura del reino, ¿no? Cualquiera diría que estamos locos por sentirnos alegres en el desierto. En el desierto o en el problema. Pero es bien genial porque en medio, lo hemos dicho hasta el cansancio, es el lema del cristiano y el lema de este bonito podcast. Que en el desierto hay fiesta, que en el desierto el pueblo de Dios se encuentra con la cara verdadera del Señor. Y justamente en medio del desierto somos probados por el fuego. Me encanta porque Dios dice que Dios le dice al pueblo de Israel que lo sacó de Egipto, dice como sacas la plata del horno. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, la plata se purifica en un horno, ¿no? No sé si han jugado Minecraft, pero así ocurre, ¿no? Sí, la plata se purifica en el horno y de la misma manera Dios usa estos desiertos, estos hornos, estas pruebas para hacer que tengamos que hacer fiesta, para que nos sintamos gozosos, pero no por causa de nuestras circunstancias, sino en base a los hechos, que es que Dios es grande y que está con nosotros. Exactamente, y fíjate cómo pues todo como que va haciendo match, va matcheando ahorita. Okay. Y es que en la mañana, que le mandamos un súper saludo a la hermana Paola, ¿verdad, Rodríguez? Que pues es
una parte importante de lo que es el templo, Emanuel, que pues forma aquí parte de las predicaciones, ¿verdad? Y hoy en la mañana, el hermano estaba hablando acerca de ir y predicar el evangelio a toda criatura y usaba ejemplos como el endemoniado gadareno o como el ciego que Jesús sana en aquel sabbat, que por cierto los fariseos le decían como que, oye, ¿estás ¿a mí demente? qué me importa si tú ves o no? ¿Por qué estás caminando? ¿Por qué estás levantando tu leche? ¿Por qué estás de qué? Si es sabbat, ¿sí me explico? Y me encanta cómo la hermana Paola decía que a través de estas historias veía cómo ellos compartían el evangelio después del disturbio, ¿sí me explico? O sea, el endemoniado gadareno había pasado por un desierto horrible, que quién sabe cuánto tiempo había durado en ese desierto, pero después de que llega con Jesús y se encuentra y es restaurado, entonces eso le sirve, ese desierto que pasó, le sirve ahora como ejemplo o testimonio a aquellos que están a su alrededor. Así que yo he pensado últimamente, Ringo, no sé qué opinas tú, pero yo he pensado últimamente que los desiertos, a pesar de que son horribles y que nadie quiere pasar por ellos, y sobre todo que nos ayudan a nosotros, también ayuda a testificar y sobre todo a demostrar la grandeza de nuestro Dios allá afuera de aquellos que no conocen de Dios, ¿sí me explico? Y luego ponía la hermana el ejemplo de que, oye, el endemoniado gadareno, pues llegó a su casa, ¿sí me explico? Yo imagino cómo habrá sido de que, oye, su mamá, su papá, su hermano, de que, uy, no me va a entrar una piedra o escupir o jalar el cabello, qué sé, pero no. Lo ven en sus cabales, lo ven vestido y él les empieza a contar sobre este hombre y sobre este problema que él tenía, pero ya no está en ese desierto. Eso me encantó un montón. Sí, continuando un poquito con esto del desierto y el gozo. Me gusta mucho que los discípulos, justamente lo mencionabas, que los discípulos le decían a Jesús, ¿cómo que estás curando a alguien en sábado? ¿Estás demente? Entonces, Jesús... Entonces, claro, un poquito de contexto. El sábado era considerado el día de descanso, ¿no? Ajá. Dios le mandó al pueblo de Israel. A los judíos. Toda la semana vas a hacer tus trabajos, pero el día sábado vas a descansar. Exacto, sí. El día sábado es el día séptimo, día de descanso, el día en que Dios descansó. Y me gusta mucho, creo que ya te lo había contado, que Dios crea al hombre el sexto día, en viernes diríamos, y el siguiente día, el séptimo, que es sábado, Dios lo declaró día de descanso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios creó al hombre para estar en su descanso. Y el hombre descansaba en el jardín del Edén. El hombre descansaba justo en la presencia de Dios, pero debido a nuestro pecado, Dios tuvo que sacar al ser humano. Sí, me alejo. Como yo. Dios tuvo que sacar al ser humano de este descanso. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que Dios había hecho el sábado como un día de descanso. Como y llegó un momento en que los discípulos como que tergiversaron tanto, torcieron tanto que se volvió una carga. O sea, ya ni siquiera dejaban a Jesús sanar en sábado. O sea, entonces Jesús, me imagino a Jesús pensando, bro, ¿qué no sabes que el sábado está aquí? ¿Qué no sabes que el descanso del ser humano aquí está? Porque Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y yo os haré descansar. Y fíjate, con eso, es que decías que Jesús dice, oye, bro, hay una parte de la Biblia que dice, en los evangelios que dice, oye, el sábado no se hizo, o sea, el hombre no se hizo para el sábado, sino que fue al revés, para agradar a Dios. Y créanlo que el Hijo del Hombre, o sea, es dueño incluso del sábado. Y es ahí donde todos los fariseos dijeron como que, ¡éitale! ¡Oye! ¡Éitale! ¡Éitale, muchacho! Exactamente, entonces, fíjate cómo la religiosidad de alguien lo puede llevar, o sea, yo siempre digo eso y lo hablamos en el podcast pasado. Lo que creemos nosotros es más que una religión, es una relación, es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque una religión te lleva a, ¿cómo dice? No sobresaturar, sino ¿cómo dice? O sea, cuando exageras tanto. ¿Te explico? Exagerar mucho. Bueno, o sea, a exagerar muchas veces las reglas que ya no son reglas para ser libres, sino que son reglas para tener tratado. Ok, mandamientos rígidos, ¿sabes? Que cargas, o sea, que sobre... Literalmente se vuelven como... Una palabra dice religiosos, que eran ya tan, ¿cómo se dice? Tan rigurosos, tan celosos de seguir al pie de la letra la regla que ya era una carga, ¿sí me explico? E incluso evitaban que Jesús sanara porque, oye, es sábado, pero bro, estoy sonando gente. Deja tú, o sea, lo peor es que era nada más de apariencia. Porque Jesús también les dice, es como que ustedes tanto que hablan de ofrendas y del templo y de la ley de Dios, pero al final del día, si alguien quiere ayudar a su mamá con una ofrenda, ustedes le enseñan que solamente digan que es para el templo y ya. O sea, una manera de que no quiero darle a mi mamá, bueno, nada más digo que es para el templo y ya, que era una mentira. O sea, realmente solo era
para justificar su avaricia, ¿sí me explico? Exactamente. Entonces, justamente, te interrumpí, perdón. Justamente completando lo que quería decir, que es como que según ellos están apegados a la ley, según ellos están perfectos y al final eran, como dice Jesús, sepulcros blanqueados. O sea, por fuera estaban muy bonitos, bien acá, pero por dentro estaban muertos porque se habían alejado del descanso verdadero del Hijo del Hombre, de Jesús, que había venido justamente a poner todo en orden, ¿no? Exactamente. Y al final, como lo estamos diciendo, el mejor testimonio que puedes dar sobre Dios, sobre Jesús, es tu propia vida. O sea, lo que Jesús ha hecho en tu vida y lo que tú has encontrado en Jesús, eso es el mejor evangelio que puedo encontrar. O sea, de que yo antes estaba endemoniado y ahora estoy, mírame, ¿te explico? Yeah. Yo antes estaba así y ahora mírame con Jesús, ¿sí me explico? Y a lo que quiero llegar es que al final lo que va a salir de tu boca es lo que has estado llenando y lo que has estado, como quien dice, pues sí, Consumiendo, exactamente, esa es la palabra. Hoy en la tarde hablaba con un hermano de iglesia que se llama Isaac. Saludos a Isaac. Saludos. Y me decía como que es cierto, al final las personas que hablan solo de fútbol es porque todo el tiempo están consumiendo fútbol. Entonces empiezas consumiéndolo y tu mente solo piensa en eso. Y luego tu alma, tu espíritu empieza como que, ¿qué es esto? ¿Sí me explico? Y luego lo amarra en tu corazón y ahora empiezas simplemente a hablar sobre eso. Y me encantaba porque hay un texto en la Biblia que dice... de la abundancia del corazón habla la boca. Estas personas que eran fariseos, de lo que estaban llenos no era de Jesús, no era de Dios, sino que estaban llenos de pura religiosidad. Y era tanto su celo porque la gente viera que ellos que seguían la ley, que entonces lo que predicaban era pura atadura, ¿sí me explico? Entonces, en lugar de que las reglas que Dios había establecido para el hombre, que se supone, si ustedes dicen, ay, sí, ¿por qué la Biblia dice un montón de reglas? Las reglas que Dios establece es para el cuidado del hombre, para el bienestar del hombre, e incluso hay una parte en la Biblia que le dice al hombre, bro, vas a trabajar la tierra, pero vas a dejarle un año de descansar. Okay. O sea, esa tierra se tiene que descansar, pero cuando el hombre rompe eso, incluso en la Biblia está la historia de que Israel no hizo eso y se viene una gran crisis sobre Israel. Al final, las reglas que Dios pone son para el bienestar del hombre. Y depende de lo que tú te llenes, de lo que tú estés consumiendo, de eso estabas predicando todo el tiempo. Por eso este hombre endemoniado que se había encontrado con Jesús y que ahora ya había sido cambiado, él había sido lleno de lo que Jesús había hecho en su vida. Solo podía decir, bro, ese hombre me sanó. Igual el ciego, yo solo sé que antes no veía y ahora veo gracias a ese hombre. Totalmente. Sí, totalmente. Fíjate cómo todo se está uniendo porque hablamos de los fariseos y hablamos del endemoniado gadareno y hablamos como que dos polos totalmente opuestos. Podemos ver que los fariseos, según ellos, eran la religión verdadera, eran los santos, los perfectos, tenían los mejores lugares, la gente los veía orar, tenía la mejor conducta. Y por otro lado vemos un endemoniado y al final del día vemos que realmente quien realmente conoció a Jesús fue aquel endemoniado, ¿no? Y esto está bien interesante porque Jesús le dice que vaya a predicar las noticias de Cristo, que vaya a evangelizar. Y eso se me hace bien curioso porque a veces el cristiano cree que para evangelizar o para predicar tiene que ser tiene que tener un doctorado en teología cuántica, ¿sabes? Que tiene que ser, no, es que yo tengo que leer 100 escritores y necesito acabar la Biblia 10 veces en un año. Y es como que, bro, basta con que cuentes tu testimonio para que la gente se dé cuenta de la grandeza de Dios. Exactamente. Y a lo que quería llegar con eso es que realmente como que el mayor argumento, o el argumento irrefutable de que Dios existe es el testimonio de uno, ¿no? La conducta de uno. Y me encanta porque si el endemoniado gadareno, o bueno, cuando el endemoniado gadareno fue al pueblo a predicarles, es como que no creemos en Jesús. Mírame. Pues nada más de que no estás viendo cómo estoy, ¿sabes? O sea, es un argumento irrefutable de la existencia y de la verdadera religión, que no son los fariseos, porque los fariseos estaban muertos por dentro como dice Jesús, y realmente el endemoniado gadareno pues sí conoció de Dios. Y me encanta porque la Biblia dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Y vemos a los fariseos y vemos cómo Jesús les dice, ustedes están dentros por dentro. ¿Qué? Ustedes están muertos por dentro. Sí. O sea, y vemos, o sea, cualquier persona en aquel tiempo podría haber dicho, oye, es que esos son como que dice, son la cara del Dios que creemos, ¿verdad? Porque eran los sacerdotes. Era la gente que predicaba como la Biblia o lo que se creía o lo que se cree, ¿verdad? Pero ya Jesús le dice, ustedes nada más se han llenado de pura avaricia, de puros celos, de puras envidias, de puro orgullo, porque la Biblia dice que ellos querían llegar a los primeros lugares, como tú le dijiste, que ellos se ponían a orar en las plazas, no por devoción,
sino por el afán de que la demás gente lo viera. Y aquí creo que vamos a entrar en un detalle porque cuántos de nosotros hemos hecho muchas veces eso, de que estamos en un culto y, voy a levantar las manos porque... ¿Sí me explico? Sí, ¿no se te ha pasado ahí? Porque a mí me pasa un montón cuando hemos estado en algún evento cristiano o iglesia diferente que tienen como que su equipo de multimedia. Y, o sea, Dios los bendiga bastante, pero que están tomando fotos aquí, que están adorando o grabando. La administración así. Entonces, sí, hay gente muy genuina que sí, o sea, le nació, pero hay quienes, que debo confesar, a mí me ha pasado que hasta uno pone su pose de adoración para fotos. ¿Sí? No sé si lo has pensado. Tal vez yo soy un pecador, incircunciso, horrendo, pero a mí me ha pasado de que rayos. Entonces, sé que están tomando fotos, entonces es como de... o sea, que yo me di cuenta de que, bro, te estás totalmente mal porque no lo haces para que salgas bien en la foto o para que digan, mira, qué metido está en la adoración, sino que al contrario, tu adoración debería ser genuina ante Dios porque Él es el que ve el corazón. Y hay una historia en la Biblia en donde Jesús cuenta la parábola de un republicano. Bueno, no sé qué tipo de decisiones tenía, ¿verdad? De gustos. Pero bueno, un publicano y una persona entran al templo y mientras el publicano y el fariseo, un publicano pues llega, ¿verdad? Y se arrodilla y está totalmente, ni quiere levantar la cara, ¿verdad? Porque está tan apenado ante la presencia de Dios. Y mientras que el fariseo está acá en la esquina, acá. Me imagino con la pose acá de Santísimo Dios. Dios le hace como que bien faramayoso. Y lo que sale de la abundancia del corazón de esta persona que está parada en la puerta dice: Señor, gracias porque no soy como este pecador. ¿Sí se explico? Entonces, mientras que Jesús dice, y mientras aquel chavo que estaba arrodillado ni siquiera podía levantar la cara y solo decía: sé propicio a mí que soy pecador. Y vemos ahí dos posturas que muchas veces en la iglesia pueden estar presentes o en cualquier persona y decir: es que yo soy mejor que ese, porque esto y aquello, cuando en realidad estamos muertos y debemos aceptar lo que dice la palabra de que por cuanto estamos muertos en nuestros delitos y pecados, humillarnos ante la presencia y aceptar por medio de gracia la salvación y la vida que nos ofrece a través de Jesús. Sí, el libro de Isaías me gusta mucho porque dice Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y fue justamente lo que le dijo Jesús a los fariseos. A veces digo, caray, Jesús era tan paciente. Es que me lo imagino ahí haciendo corajes con los fariseos, así de generación de víboras. Sí, bro. Generación de víboras, o sea, en ustedes se cumple lo que dice Isaías, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y podemos verlo justamente en esa parábola del publicano y el fariseo, que se me hace bien loco que Jesús le está platicando a los fariseos y Jesús le pregunta: ¿y qué creen que salió justificado? ¿El pecador? Aquel humillado fue el que salió justificado, y aquel aparente perfecto realmente no salió justificado. Exactamente. Y al final del día, tú también mencionabas algo de cómo cuando tú estás lleno de algo, de eso vas a hablar. Realmente lo que dejaba ver ese fariseo en la parábola es que estaba lleno de sí mismo. Sí. Estaba lleno de sus propias buenas acciones. Realmente no estaba lleno de Dios. Realmente no conocía a Dios. Y aquel publicano, aquel pecador que estaba arrodillado, lo que estaba demostrando con su actitud y con sus acciones es: Señor, quiero que tú me llenes de ti. Estoy lleno de maldad, pero quiero que tú vengas a limpiarme, ¿no? Y creo que al final del día, esa es la religión verdadera. Señor, yo no puedo solo, por favor, rescátame, ¿no? Literalmente, al final lo que Dios quiere es sumisión, es decir, no sumisión, sino submisión, es decir, de que uno entregue lo que tiene y que saques toda la basura que tienes llena dentro de ti, toda envidia, todo orgullo, todo coraje, todo ansiedad, todo lo que tengas, y lo digas: Señor, yo reconozco que lo que yo tengo es pura basura. De hecho, hay algo que dice la Biblia que dice: por cuanto hicimos lo que nos tocaba, no somos nada, ¿sí me explico? Entonces, al final, todas nuestras buenas acciones que hacían, en este caso los fariseos, pues eran nada, eran como trapos de inmundicia, como dice la palabra. Entonces, al final lo que Dios quiere, justo lo que estoy diciendo, es ser como aquel publicano en el cual simplemente estás abierto a que Dios llene ese vacío y que literalmente tome su lugar dentro de nuestro ser, ¿verdad? Creo que algo importante que tenemos que destacar, Ingo, es que todo esto de lo que estamos hablando al final es de qué hablas, o sea, de qué es lo que estás hablando día tras día. Y empezamos con el desierto. ¿Por qué? Porque sabemos que en el desierto es un lugar problemático y muchos de los que están escuchando pueden estar pasando por una situación horrible y horrenda, pero tienes que entender que después de eso tiene que servirte como una bandera que levantes y digas: ¿sabes qué? Dios me sacó de aquí, ¿sabes qué? Dios hizo esto en mi vida, Dios hizo eso acá.
Y eso es lo que debemos llevar a las naciones, ¿verdad? Jesús está vivo porque mira de dónde me sacó, mira lo que hizo, ¿verdad? Sí, ya para cerrar el círculo con el desierto, se me hace bien genial porque creo que una de las tantas razones por las cuales Dios nos hace pasar por el desierto es para mostrarnos que, bro, estás tan lleno de Egipto, estás tan lleno de ti mismo que necesitas llenarte de mí. Un poquito de contexto, los israelitas habían salido de Egipto, de ese lugar en el que habían sido esclavos por 400 años, y Dios los saca al desierto, y justamente los israelitas le dicen a Dios, le dicen a Moisés, que queremos regresar a la carne, a los puerros, a los ajos, por alguna razón. Entonces, Dios le dice, bro, están tan llenos de Egipto y yo necesito llenarlos con este maná, necesito llenarlos con esta agua que fluye de la roca, necesito sacar de ustedes Egipto. Y realmente creo que creo que es una de las razones por las cuales Dios nos hace pasar por el desierto, para vaciar todo el Egipto de nosotros, para quitar todos esos ídolos, para quitar toda esa podredumbre. Y justamente mencionaba al principio que Dios pone a Egipto como si fuera un horno del cual Dios lo sacó para purificarlo, ¿no? Exactamente. Y por eso Dios nos hace pasar por el desierto para purificarnos y llenarnos de él. Literalmente, en esa historia de Israel cuando nos saca de Egipto, los israelitas siempre los criticamos, pero son un reflejo de nuestra humanidad, no podemos evitarlo. Hay una parte que se están quejando y dicen, mínimo en Egipto teníamos donde morir y donde nos enterraran. O sea, fíjate qué tan el pensamiento de ellos, que su mayor mortificación es, me voy a morir en el desierto, ¿y quién me va a ver? ¿Sí explico? En lugar de pensar, bro, prefiero morir aquí como hombre libre que morir allá como esclavo. Y tenemos ahí el pensamiento de que, oye, no sabes de dónde Dios te está sacando, y como tú lo dijiste, al final lo que ese trayecto del desierto simboliza es Dios tratando de sacar todo lo que tienes dentro de ti, vaciarte para poder llenarte completamente, que para que tú te des cuenta que realmente en tus propias fuerzas no puedes y que las únicas fuerzas son las fuerzas de Dios. Hay una analogía, digámoslo así, que utilizan en la Biblia, que es de que, oye, yo como alfarero voy a hacerte un barro nuevo. Y es de que cuando sales mal o cuando tienes rotaduras y eso, el alfarero tiene que tirarlo al suelo y se quiebra, no era buen barro. ¿Sí explico? Okay. Sí, si se quiebra no era buen barro, entonces tiene que volver a rehacerlo y volverlo a pasar por el fuego. Es un proceso muy largo que hace el alfarero, pero no importa qué tan doloroso sea el proceso, al final lo que Dios quiere es que se vea reflejada la gloria de Él en ese proceso doloroso, en esas cicatrices que has pasado. Y yo sé, hay tantas historias, hay tantos contextos, tantas vidas, ¿verdad? Que a lo mejor dicen, tú no sabes lo que he vivido o lo que he pasado o por dónde he estado, pero al final esas cicatrices, esas heridas que tenemos, mejor dicho, esas heridas que tengamos no permanecerán para siempre, sino que al contrario, tenemos al Dios, nuestro Dios médico, que viene y sana esas heridas, y que esas heridas solo son un recordatorio de lo que fuimos, pero que ahora ya no somos. Okay, yo soy como un muñeco remendado, ¿sabes? O sea, tengo unas cicatrices en la frente, en los pies, o sea, todo así, pero me recuerdan qué cosas no debo hacer, ¿sí me explico? Por ejemplo, cuando yo era niño, yo me acuerdo que una vez llegué corriendo a la plaza de aquí de Vallehermoso, y por ir corriendo y no hacerle caso a mi madre, tenía como 5 años, me golpeé la frente y chorros de sangre. Entonces entendí que hay que tener cuidado por dónde corres, ¿verdad? En otra ocasión me quedé sujeto o ganchado de una cerca de alambre de púas. Entonces entendí que esa cicatriz ahora me recuerda, Jaciel, no andes descalzo, donde no debes. Exactamente. Entonces, al final, esas heridas que tenemos al principio duelen un montón, pero con el tiempo, cuando Jesús viene y entendemos que no somos nada y que Dios es nuestro sanador y que Dios es el que nos llena de vida, entonces esas heridas solo son un recordatorio de lo que fuimos y el por qué debemos seguir a Cristo. Sí, realmente creo que todo lo que está diciendo puede resumirse en que Dios quiere que tengamos heridas o que pasemos por esas pruebas para que nuestras cicatrices sean testimonio de la grandeza de Dios, ¿no? Y yo, ahorita que estás hablando de heridas, me recuerdo de Killmonger, no sé si te acuerdas del villano de Black Panther. De Black Panther, sí es cierto. Un poquito de contexto, este villano se quita la chaqueta y, oh sorpresa, tiene un montón de cicatrices. Que si tiene unos musculotes. Oh, Dios mío, Creed. Y la gente le dice, oye, ¿qué es todo eso? Y dice, son todas las personas a las que he matado, ¿verdad? O sea, vaya, un kill es igual a una cicatriz, ¿no? Ahora, lo que quiero decir con eso es que los cristianos no matamos. No maten. No.
Lo que quiero decir es que así como esas cicatrices son testimonio del peligro de Killmonger, de la grandeza física de Killmonger. Ajá. De la misma manera, nuestras cicatrices son testimonio de la grandeza, pero de la grandeza de Dios. Así es. Y de todos los lugares, y de todos los demonios a los que Dios nos ha ayudado a vencer, ¿no? Uh-huh. Hay un texto en los Salmos que dice David: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo. Y todo eso nos habla del dónde venimos. O sea, cuando David dice eso, se refiere de que, bro, yo no puedo echarme para atrás después de dónde me sacó Dios. Y esas cicatrices y esas cosas que me pasaron ahora son un recordatorio de a dónde no voy a volver. Cuando hablaba de la hermana Paola hoy en la mañana en la predicación, acerca del endemoniado, yo me preguntaba y nunca había puesto a pensar sobre eso. Es cierto, dice la Biblia que él se golpeaba, que él andaba desnudo en los sepulcros y se golpeaba y todo mal, ¿verdad? Imagina cuántas cicatrices no habrá tenido ese hombre a lo largo de su vida. Uh-huh. Y después de que salió de ese problema, cuántas cicatrices no habrá tenido en la cara, en su cuerpo, en su piel. Y que ahora, cada vez que alguien le preguntara acerca de esas cicatrices, de oye, ¿qué te pasó en el ojo? ¿Qué te pasó en la cara? Ahora iban a ser un recordatorio del cambio que dio su vida al ponerse a los pies del maestro. Y ese es al final el propósito del desierto, al final el propósito de los problemas, es que las cicatrices, que las heridas del momento se transformen en cicatrices que den testimonio del único Dios todopoderoso. Y oye, yo sé que muchos van a decir como que a nadie le gustan las cicatrices, pero oye, qué rudo nos hace ver. No sé tú, Amigo, pero si ves a un hombre con una cicatriz así que te pasa el ojo y dices, wow, oye, yo no me voy a meter con ese hombre. Cuidado con ese hombre. Ajá. Exactamente. Y eso mismo es una forma de decirle a Satanás, al diablo enemigo, de que no sabes por dónde he estado y no sabes de Dios dónde me ha sacado. Entonces, cuando venga el temor, cuando venga la ansiedad, tú tienes que ver esas cicatrices y decir, bro, tal vez yo no soy el hombre más rudo del mundo, pero la persona que me sacó de ese lugar es la persona y ser más poderoso de todos. Entonces, no hay nada que te pueda detener cuando Jesús, cuando Dios está de tu lado. Y ya para ir cerrando, Sí, Jaciel, no sé tú. Mira, otra persona que tiene cicatrices es Jesús. Me encanta porque Jesús le dice a Tomás, hey, ¿no crees que soy yo? Mete tu mano en estas heridas, en estos huecos, mete tu mano en mi costado. Entonces, me encanta porque Jesús fue hasta la muerte con tal de glorificar al Padre. Entonces, de la misma manera, estas heridas de Jesús son testimonio de cuánto le importó mostrar su amor a nosotros y glorificar al Padre, ¿no? Entonces, de la misma manera hay que seguir el ejemplo de Jesús, que nuestras heridas, que cada una de nuestras cicatrices sean un testimonio de cuánto queremos glorificar al Padre, de cómo se ha glorificado al Padre. Y es testimonio del milagro más asombroso del mundo, que el Salvador resucitó, ¿no? Exactamente. Fíjate que yo me frustraba hasta cierto punto porque la Biblia dice, ustedes harán mayores hazañas de las que hicieron. ¿Sí explico? De las que yo hice, de las que hicimos, etc. Y yo decía, pero por ejemplo, ¿cuántas veces has visto a gente resucitada? ¿Me explico? Jesús resucitó a una persona. Tenemos profetas que lo hicieron. Pero en la actualidad no veo ese tipo de cosas. Y luego yo me di cuenta de que, bro, es que el mayor milagro no es que resucite un muerto, no es que alguien sea sanado, no es que alguien esté curado de la vista de esto, que genial, y que Dios siga bendiciendo y trayendo grandes sanidades y milagros y etcétera, qué genial, pero el mayor milagro de los que nuestros antepasados y los antepasados de Israel no vieron es el que hay gente en el mundo que cree sin haber estado ahí, que entiende las heridas por las que pasó Jesús y ahora son hijos nuevos, y que la familia de Abraham es muchísimo más grande porque es el padre de la fe, dice la Biblia, ¿verdad? Y cómo esa promesa que le da Abraham hoy se sigue cumpliendo con el mayor milagro, que es el sacrificio de Jesús en la cruz. No sé, Ringo, sí. Creo que sí, palabras finales, no sé si algo quieres decir, comentar. Sí. Al final del día, creo, siguiendo un poquito el hilo por el que ibas, creo que ya no suceden tantos milagros. Claro, siguen sucediendo milagros, sí, pero ya no suceden tantos como en aquel entonces, como en tiempos bíblicos, porque Dios sabe que realmente de lo que el ser humano tiene la mayor necesidad no es de prosperidad económica, no es de ver muertos levantarse, no es de ver las tumbas abiertas. Lo que el hombre tiene mayor necesidad es de sentirse amado, de sentir que alguien lo ama, de sentir, de curar la soledad, ¿sabes? De limpiar el pecado. Me encanta porque yo estaba leyendo acerca de cómo el santuario, como el tabernáculo de reunión, como el arca, de todo esto que hizo Moisés es un reflejo de lo que pasa en el cielo.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, no sé si recuerdas, pero el arca del pacto tenía estos dos querubines viendo al propiciatorio, viendo al arca. Entonces, es un reflejo de cómo los ángeles en el cielo, cómo los querubines, les encanta ver o contemplan este misterio de cómo es que Jesús, el sumo sacerdote, se acerca a la presencia de Dios y quita el pecado del hombre, ¿no? Exactamente. Así es. Loquísimo. Y pues creo que al final es eso, mirar el problema no por lo que es, sino por lo que va a llegar a ser en mi vida. Yo a veces hago eso con la ropa, va a ser algo bien vanidoso, pero a veces yo veo una playera y digo, no veas la playera por lo que es, sino por lo que va a ser en ti. ¿Sí me explico? O sea, ¿a qué me refiero? ¿Cómo se va a ver? ¿Sí me explico? Igual, creo que un problema, un desierto, una enfermedad, muchas veces nos enfocamos en que rayos, está horrible, está horrible, está horrible, está horrible, pero tienes que aprender a confiar en Dios y decir, bro, tengo que esperar lo que este problema va a hacer en mi vida con la ayuda de Dios en el futuro. Así que quedas cicatrices, quedas problemas, quedas heridas, se transformen en cicatrices que den testimonio del único Dios verdadero. Entonces, pues creo que hasta aquí dejamos terapia teológica, esta emisión de Desierto del Podcast. Y pues nos despedimos con la ya tradicional despedida de que, pues, oigan, no les cuesta nada. Síganos en nuestras redes, síganos en Instagram, síganos en Facebook, síganos en TikTok, en Tweets, Only for Kids. Y pues, oigan, no sé ustedes, pero yo me gocé. Espero que te hayas gozado tú también, amigo. Espero los que estén en casita se hayan gozado. Sí. Gócense en el desierto, tengan la fiesta en el desierto. Y lo más importante, sigan a Cristo in the desert. Así que, pues, nos vemos. Cuídense bastante. Chau, chau. Y lo más importante, en Santiago 1, verso 2.